Vamos. Saludos con todos. Quiero presentar a mi equipo de trabajo, Jorge, Jonathan, Nelson y quienes habla Paulina. Nuestro grupo de trabajo escogió el tema la ética y tecnología en educación. De eso nosotros desarrollamos el tema, el título, la ética en el e-learning. ¿Por qué nosotros escogimos este tema? Básicamente porque a raíz de la pandemia del COVID-19, todos tuvimos bastante experiencia, aprendizaje con el tema de las herramientas digitales para el proceso de enseñanza-aprendizaje. Estas herramientas digitales que de pronto nosotros no teníamos conocimiento, muchos docentes, padres de familia, incluso estudiantes, eh, tuvimos que nosotros relacionarnos, aprender algunas de esas herramientas digitales que mi compañero Nelson podría ejemplificar cuáles son las que nosotros tuvimos que utilizar para este proceso de enseñanza-aprendizaje en todos los ámbitos, en las instituciones fiscales, fiscomisionales, particulares, municipales, incluso los estudiantes como Jonathan, que también nos va a hablar de su experiencia. Nelson. Sí, Paulina, este saludo con todos. Herramientas muy usadas, pues, que a partir de la pandemia, incluso, pero que ya estaban vigentes muchos años antes, pues. Google Classroom, Moodle, Microsoft Teams, ¿sí? Son herramientas, pues, para que tienen aulas virtuales en las que se puede elaborar aulas virtuales para que se pueda compartir contenido con los estudiantes, ¿no? Para que haya una interacción entre estudiante y profesor, ¿sí? En estas mismas herramientas, pues también se comparte, pues, digamos así, los enlaces para las videoconferencias, ¿no? Que se tuvo mucho con los estudiantes, ¿no? Las clases virtuales. Y se usó herramientas, pues, como Zoom, como Google Meet, se usó herramientas también como Congrea, Leaks se usaron muchos, ¿sí? Y pues facilitó mucho pues la interacción con los estudiantes, ¿no? Para poder llevar las clases. Eso como primera cosa, primer punto. En la educación, por ejemplo, Jonathan, ¿cómo tú te sentiste como estudiante en ese entonces? Bueno, un saludo cordial con todos. Pues en primer lugar, considero que este tipo de educación en la actualidad es muy benefactor para las personas que trabajan, que estudian a la vez. Y pues en mi caso como estudiante, el tema de la pandemia vino cuando estaba en cuarto semestre, pues que permitió este tipo de educación que yo como estudiante no pierda los años o los semestres y más bien continúe lo que son con mis estudios. También hay que considerar aquí dos cosas. En este tipo de educación existe lo que es la educación sincrónica y la educación asincrónica. En la educación sincrónica vamos a ver herramientas como por ejemplo el Zoom, el Teams. Vamos a ver el Google Classroom y bueno, algunas herramientas que ya nos mencionó Nelson, que estas nos van a permitir conectarnos telemáticamente, conversar, compartir nuestras experiencias, pero también hay otro tipo de herramientas, por ejemplo, el Moodle, sí, que es un aula virtual en donde el estudiante puede realizar su aprendizaje asincrónico, es decir, puede interactuar únicamente con lo que es la herramienta digital. También tenemos muchas herramientas, como por ejemplo para realizar trabajos, lo que es el Prezi, y bueno, una infinidad de herramientas que permiten el apoyo al proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, en mi formación, como en mi título de tercer nivel, pues nos sirvieron todas esas herramientas, porque el hecho de que uno no se podía entregar el trabajo en físico, pues aplicaba estas herramientas, sí, como las que ya mencioné, Prezi, Genially, y bueno, otras herramientas que nos permitían avanzar en nuestra formación. Nosotros como docentes de instituciones públicas, Jorge, ¿cuáles fueron los inconvenientes que tú tuviste con tus alumnos?
para poderte conectar, porque de la noche a la mañana tuvimos que pasar a una educación en línea. Saludos cordiales con todos. Eh, las limitaciones más que hubo, ¿no? Que serían las instituciones fiscales, fue la falta de accesibilidad, ¿no? Lo que es poca conectividad a través de lo que algunos padres no tenían internet, ¿ya? O a su vez también lo que son dispositivos móviles, para que sus hijos también puedan, ¿no? Realizar actividades o a su vez también recibir actividades. Esa creo que fue la principal actividad y a su vez también, ¿no? Como mencionan los compañeros, hubo plataformas, claro que sí, pero la gran parte de padres de familia o estudiantes desconocían de esas grandes plataformas que para nosotros también, ¿no? Al inicio nos resultó un poco difícil comprenderlas, pero ahora ya con el uso vamos también nosotros ya acoplándonos a las distintas plataformas. Y por eso creo que la principal dificultad fue, como decirles, conocer nuevas plataformas y el estudio que se puede realizar, ¿no? Mediante esas plataformas, compañero. Gracias. Así es, por eso nuestro tipo de ensayo es argumentativo, porque cada uno de nosotros ha tenido argumentos para poder ir incluyendo en este ensayo, en este tipo de ensayos. Así que también nosotros debemos mencionar que las ventajas y las desventajas, pues la parte ética, digamos así, pues pese a que los docentes siempre hablamos de la honestidad, pues los estudiantes que tenían mayor conocimiento y pueden manejar este tipo de herramientas, el copy-paste en los trabajos, lamentablemente eso es lo que se vio bastante, o copiar las fotos de los trabajos que se enviaban, por ejemplo, en el caso de inicial, yo les puedo decir que los padres mandaban la fotografía del trabajo realizado y a veces algunos padres reenviaban esas fotografías. Y pese a que se les decía que no era, no había cómo comprobar o lamentablemente todo tenía que ser válido en la parte de la evaluación que fue bastante afectada. Entonces no podíamos decir que hubo una verdadera evaluación y que se ganaron algunos un puntaje con todo el derecho. Algunos lamentablemente se beneficiaron de esto. Este, es así tanto que las reformas a la LOEI ya ahora no hablamos solamente del trabajo, sino del teletrabajo. Y ese es como hoy se beneficia. Se quedó ahora el trabajo en línea, se quedaron los estudios en línea y, por ejemplo, nosotros somos beneficiarios de eso. Hoy nosotros estamos siguiendo una maestría en línea. Es así que por eso hay muchas ventajas y también muchas desventajas, Nelson. Sí, tú como justamente lo manifiestas, Paulina, pues justamente lo que ahora existe, pues podemos hablar de, de la educación, justamente educación híbrida, ¿sí? Ahora ya no solamente pues las clases presenciales, sino que siempre van a estar reforzadas pues por lo que se puede compartir en el aula virtual. ¿Sí? Entonces el estudiante recibe sus clases, pero llega a casa y se encuentra con que el profesor pues también le hizo un refuerzo, ¿sí? Le puso un taller, le puso a resolver un cuestionario, le puso un glosario, es más, también se puede hablar un poco pues de que se ahorra papel, ¿no? Porque también le sube pues la tarea pues para que la suba por medio del aula virtual. Y en cuanto pues como dice también pues en el teletrabajo pues el docente pues ya no solamente lo que hablábamos también de lo que es las clases asincrónicas, ¿no? Si por alguna razón pues se tiene que no se puede tener las clases presenciales, pues habrá pues esta facilidad en el aula virtual. Así es, por ejemplo, por un detalle que nosotros podemos comentar aquí en Ecuador, el alcalde de Durán, por ejemplo, porque ahora no es la pandemia, sino ahora es la delincuencia. Entonces, tanto los estudiantes, docentes, padres de familia temen por su seguridad y es así que en algunos lugares de Ecuador están en línea. Eso le conviene al Estado porque no invierte en la infraestructura, pero eso es desventaja porque debería más bien invertir el Estado en la infraestructura, debería dotar de computadoras a los estudiantes, de Internet, para que puedan todos acogerse y no haya tanta
desvinculación de estudiantes del sistema educativo. Esa es una desventaja también que ocurrió con la pandemia. No así con la educación presencial, que considero siempre será mejor, porque nosotros estamos en contacto directo con nuestros estudiantes, podemos conocer, podemos ayudar a resolver mejores problemas sin descartar la educación en línea. No sé si alguno de mis Eh, compañeros quiere finalizar algo. Ujú. ya. Para finalizar, también aquí enmarcando lo que es la ética, ¿no? En cada una de estas plataformas, para el ingreso y el registro, siempre le piden lo que son los datos personales. Entonces, creo que nosotros como docentes no podemos mal usar estos datos, sino que más bien hay que resguardarlos o también en lo que es en las plataformas como por ejemplo el Moodle. Para esto le piden hasta cuántos años cumple para registrarse o en qué fecha cumple los años o algo así. Entonces aquí lo que debemos rescatar es que debemos salvaguardar los datos de nuestros estudiantes o los datos que en sí ingresen, ¿no? Y pues por el otro lado a nosotros nos permite el buen manejo, ¿no es cierto? Entre estas, por ejemplo, es un beneficio para nosotros ahorita estar en una maestría de educación virtual que nos permite avanzar en nuestra profesionalización. Eso, muchas gracias. Nelson. Sí, importante, ¿no? Para finalizar también, que sea, debe ser responsabilidad, pues, de los administradores educativos, de los docentes, ¿sí? Formar, ¿sí? Formar, bueno, enseñar a sus estudiantes, pues, los principales principios de la ética, pues, para que los estudiantes realicen un buen uso, pues, de estas plataformas y tenga, pues, estudiante sea más honesto, ¿sí? Sí, en lo que es la educación en línea. Jorge, para finalizar, ¿cómo resultó nuestro trabajo? Bueno, no, nuestro trabajo también nos ayudó, ya que, ¿no es cierto?, algunos padres, ¿qué pasa, no? Les dan los celulares a los hijos. Ahora ellos, no sé, no se dedican a lo que es algunas veces realizarlo para el estudio, sino algunas veces, ¿qué pasa? Tratan de utilizarlo en diferentes cuestiones, como ver otras, vamos, Facebook, otras aplicaciones que no les sirve para su preparación. Entonces, para mi criterio, sí, eso debería ser muy controlado. Y como dicen, no hay diferentes plataformas que nos ayudan a controlar a los estudiantes o a los hijos. Pero sí, creo que se debería llevar un poco de control más en eso. Muchas gracias. Muchas gracias con todos mis compañeros.